Buenas tardes. Señor alcalde, Santiago Caballero, miembros de la Corporación Municipal, Madre Belén Gómez de Castro, actual superiora general de nuestra congregación, profesores, familiares, amigos todos. Todos seamos bienvenidos a este encuentro que quiere ser un recuerdo emotivo y lleno de vida concepcionista. Estamos celebrando con alegría y agradecimiento lo que de vida se ha ido gestando en el devenir de los 125 años de presencia concepcionista en Pozoblanco, porque un gran acontecimiento histórico sucedió hace justamente hoy, día 8 de septiembre, 125 años de la apertura del Colegio La Inmaculada, realizada en el año 1899 por Madre Carmen Sayés, nuestra madre fundadora. Hoy es un día muy especial en el que queremos recordar y agradecer a Madre Carmen, mujer sencilla, valiente, arriesgada y llena de coraje, la obra que inició y proyectó en este suelo andaluz desde su inquietud y compromiso con la educación de la mujer, así como desde el deseo de formar personas a través de ofrecer a niños y jóvenes una educación de calidad, abierta a todos, incluyendo muy especialmente a los más necesitados. Es por ello que hoy hemos querido convocarnos y reunirnos para recordar y revivir los comienzos y el devenir de los 125 años de historia concepcionista en Pozoblanco. Para ello, contamos con la presencia de don Antonio Arévalo Santos, un gran historiador. Antonio, como muy bien sabéis, nació en Pozoblanco, en la calle Feria. Es hijo de Antonio Arévalo Fabios y de Micaela Santos Carpio. Realiza la licenciatura de Filosofía y Letras en la rama de Geografía e Historia en la Universidad de Córdoba. En Granada se especializa en prehistoria e historia antigua para convertirse en arqueólogo. Una de las actividades que ha realizado durante más tiempo es la labor como pintor y dibujante, destacando su trabajo como realizador de carteles, cuyo número es ya cercano a los 200. Entre las series más importantes están los carteles realizados para la agrupación de cofradías de Pozoblanco, la Peña Flamenca Agustín Fernández, la Hermandad del Cristo de Medinaceli y el Carnaval, siendo además el autor más prolífico de los carteles de nuestra feria, con un total de 7 carteles. Como podemos apreciar, tiene un extenso currículum, pero quizás lo que más y lo que no aparece en su currículum es lo que le da valor a su persona, porque además de ser una persona muy bien preparada, es una gran persona. ¿Quién no tiene en la retina su imagen presente en todos los eventos con el deseo de grabarlos y compartirlos? Sí, así es su vida, la cual está llena de disponibilidad, servicio, entrega, siendo siempre un gran colaborador. Él conoce muy bien la historia concepcionista en Pozoblanco, pues como muchos de vosotros podéis recordar, existe la grabación de un vídeo que lleva por título Pequeña historia de una gran asociación, contada desde 1954 hasta 2017, realizada por él, don Antonio Arévalo, con fecha 6 de febrero de 2017. Vídeo que relata la historia de la Asociación de Antiguas Alumnas Concepcionistas en Pozoblanco. Antonio, desde la sencillez y el buen hacer que le caracteriza, ha aceptado la invitación de compartir con todos nosotros los ecos que están muy presentes y siguen latiendo a través del Colegio La Inmaculada
en tantas personas que a lo largo de estos años han tenido, tienen y guardan en su corazón un grande recuerdo de su ser concepcionista. Al hilo de lo que nos reúne esta tarde, me gusta recordar esa expresión que dice así: si siembras semillas y la semilla sembrada es cimiento de una vida, esas semillas crecen, dan fruto. ¿Y cómo fueron los orígenes de la semilla concepcionista? El cartel anunciador de la charla que hoy nos convoca tiene la respuesta. Si lo recordáis, dice así: tú que eres parte de la vida concepcionista en Pozo Blanco, celébralo conociendo de cerca su historia. Y esta es vuestra respuesta, que estáis aquí abiertos a escuchar esa historia. Para ello, dispongámonos a acoger lo mucho que don Antonio Arévalo va a contar y a presentar. Antonio, todos nosotros estamos con el corazón deseosos de escucharte. Por ello, te damos la palabra y, como te diría Madre Carmen, es tu momento. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenidos señor alcalde, miembros del equipo de gobierno, madres, concesionistas, alumnos, alumnas. Me vais a permitir que dé especialmente la bienvenida, las gracias por estar aquí, aparte de mi familia, no tan grande como la de Madre Carmen, que eran 10 hermanos, pero mi familia también es extensa, 4, más sobrinos, más resobrinos y resobrinas. Si vinieran, no voy a decir que iban a llenar medio auditorio, pero a las 4 primeras bancas sin ningún problema. Muchísimas gracias también a mi mujer, a Emi, por estar aquí acompañándome, porque entenderán ustedes que ha sido unos días un poquito complicados para ella, porque le he hablado muchísimo de este tema. Como pueden entender, algunas veces los que nos tenemos que subir aquí no entendemos lo pesadicos que nos podemos poner con las conferencias. Muchísimas gracias, lo primero, a la Congregación Concepcionista por haberse acordado de mí. Quiero creer que ilustrarles un poco, iluminarles, me van a perdonar, porque claro, cuando uno investiga una cuestión, descubre cosas, se da cuenta de detalles, que siempre nos da la sensación de decir, pues si esto no lo sabía yo es porque no lo sabía nadie. ¡Hala, lo he descubierto! Y a lo mejor pues piensan ustedes decir, bueno, pero si eso vamos a ver que lo sabíamos hace un montón de tiempo. Si digo alguna cosa de esta, pues discúlpenme, pero es que para mí ha sido un impacto. Voy a intentar explicarles efectivamente cómo fueron los inicios de la presencia concepcionista en España. Vamos a estar hablando pues de los primeros 55 años precisamente de presencia concepcionista en España. Vamos a poner un poquitín en contexto la fundación, la labor de Santa Carmen Sallés, empezando por el hecho de que, lo he estado comentando aquí con alguna madre y me decía, no, pues tú dilo, que es verdad que no se suele decir, que incluso dentro de la propia congregación parece que les da corte todavía decir Santa Carmen, que es santa, que Benedicto XVI la canonizó, que ya no es madre, bueno, que sigue siendo Madre Carmen Sallés, pero que es Santa Carmen Sallés, que no es robado, que se lo ganó bien ganado y con mucha fatiga. Quiero decir que pero todavía se habla de Madre Carmen, pero es que incluso años antes me comentaban alguna antigua alumna, dice, no, es que incluso antes parecía hasta que se intentaba evitar el nombre, se decía siempre la fundadora. No se hablaba de... y había un detalle que ahora les voy a contar de lo que se ha suavizado la imagen física de Santa Carmen en un ámbito que resulta como mínimo curioso. Esa es Santa Carmen Sallés. Curiosamente, y no sé por qué, bueno, si se ve esta imagen, que se conoce bastante, simplemente con la imagen se ve que es una mujer fuerte, recia, con carácter, con genio, no voy a decir con mal genio, pero sí con genio. O sea,
uno se la puede imaginar sin ningún tipo de problema remangándose y poniéndose a hacer masa de pan y, si me apuras, hasta cemento para una obra. Te lo puedes imaginar. Esta mujer bregó muchísimo por muchas carreteras de España. Pero, sin embargo, la imagen que se ha estandarizado de Santa Carmen Sallés es un dibujo en el que, además, no mira directamente al espectador, sino que parece que la han sorprendido girándose, tiene una sonrisa muy modesta, casi tímida, y es la imagen que se ha estandarizado, como si parece que molestara un poquito. Bueno, pues no, señoras, señores, esta mujer fue una mujer con muchísimo carácter, con muchísimo genio, en los dos sentidos, de tener genio, lo que dirían los gallegos, tener redaños, y de tener genio. Fue una mujer tremendamente preparada y tremendamente inteligente, que además se le ocurrió una locura. Pensar que las mujeres tenían que tener los mismos derechos que los hombres y que tenían que tener la misma educación que los hombres. En una España, la de finales del siglo XIX, en la que, vamos, en la mujer lo que hay que enseñarla es para que sea buena cristiana, por supuesto, eso se da por sentado, pero buena esposa. Santa Carmen entendió que podía aspirar a lo mismo que podía aspirar los hombres. Curiosamente, como digo, esa foto la conoce casi todo el mundo, no conoce tanta gente la foto completa, que es esa. Está ahí acompañada. Bueno, pues como ven ustedes ahí, nació en Vic el 9 de abril de 1848, hija de José Sallés y Val y Francisca Barangueras y de Planel. Por los apellidos ya pueden deducir que eran catalanes. Por poner un poquito en el contexto histórico el nacimiento, en 1854 Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Esto qué significaba? Era una creencia en España firmemente asentada desde la época de la Contrarreforma, pero, como decimos, hasta 1854 no es dogma de la Iglesia. Y es que no solo Jesús nace sin pecado original, sino que incluso María nace de esa forma. Lo que va a entroncar con una de las frases más conocidas de Santa Carmen Sallés: para tener buenos fines es necesario tener buenos principios. Es decir, no es solo que Cristo naciera, tuviera un nacimiento y una concepción inmaculada. María también, desde 1854, es dogma de fe de la Iglesia Católica. Y en 1858, si os dais cuenta, con 6 años lo del dogma, con 10 años, la Virgen se aparece a Santa Bernadette Soubirous en Lourdes, en la cueva de Lourdes. Una de las cosas que hace la Virgen en Lourdes es asegurar, certificar lo del dogma de la Inmaculada Concepción. Santa Carmen Sallés nació en una familia muy religiosa, y una de las cosas que hicieron precisamente ese año, tras la aparición de la Virgen en Lourdes, fue hacer una peregrinación al monasterio de Montserrat. Ese mismo año, por cierto, también Santa Carmen Sallés hizo la primera comunión. En aquella primera comunión ella ya hizo la promesa privada, todo lo privada que se le puede hacer una promesa a Dios, de que iba a dedicar su vida a Jesús. Con respecto a la familia, especialmente importante la actitud religiosa de la madre, porque sabemos que hay alguna gente que cree en Dios y hay alguna gente que cree en Dios, que creen que Dios está en cada aspecto de la vida y que interfiere, ayuda o frena prácticamente todos nuestros actos, aunque no nos demos cuenta. La madre era de esta segunda opinión, creía en la intervención divina en prácticamente cualquier acto. Por esto, Carmen Sallés durante toda su vida no tuvo ningún problema en orar para pedir la opinión, para pedir la ayuda del Espíritu Santo. Estudió en la compañía de María desde niña y hizo lo que se esperaba que hiciera cualquier niña de aquella época. Era la segunda de 10 hermanos. Y una de las cosas que se aprende en las familias numerosas es que los más grandes van enseñando a los más chicos. Eso también es una cosa que después va a aplicar en la congregación concepcionista. Los mayores enseñan a los más pequeños. Fue educada para convertirse en una buena y cristiana esposa. Y de hecho, llegado el momento, cuando estaba, como se decía antiguamente, en edad de merecer,
hubo un joven de Manresa, hijo de industriales de Manresa, que se fijó en ella y la familia pidió la mano de Carmen Sallés. Digamos que el chaval era lo que se diría en aquella época un buen partido. Por primera vez en su vida, Carmen Sallés le dice a sus padres que no. ¿Cómo que no? A ver, yo en mi primera comunión hice la promesa de que me iba a dedicar a Jesús. Eso es una venate de la niña, eso son tonterías, verás cuando conozca al muchacho. Estuve preparando el ajuar. Y de hecho, pues estuvieron preparando el ajuar, se estuvo preparando la boda y el compromiso fue adelante. Finalmente, de buenas maneras y tal, efectivamente, Carmen Sallés convenció a sus padres de que se rompiera el compromiso. Y para demostrar que no era porque le tuviera inquina al muchacho ni nada por el estilo, sino que su propósito de servir a Dios como religioso era firme, pues en 1869 ingresó en el noviciado de las adoratrices. Las adoratrices se dedicaban a dar clases a chicas, adolescentes y mujeres, lo que hoy denominaríamos que estaban en riesgo de exclusión social. Volvemos a decir, muchas veces nos da la sensación de que es que España ha estado siempre como está ahora, Pozo Blanco ha estado siempre como está ahora, poco más o menos, con más piedras, menos adoquines. No, esto ha variado muchísimo. Y la situación en España ha variado mucho. En 1869 España todavía era un imperio. Todavía habrá gente aquí que recordará cuando determinadas tiendas, por ejemplo el Alejo, era un almacén de coloniales y que las tiendas que vendían un poco de todo eran tiendas de ultramarinos. ¿Eso qué significaba? Porque eran productos efectivamente que venían de las colonias, por eso se llamaban coloniales. Alguna gente no era colonia de la que huele bien, no eran de las colonias. Y ultramarinos eran porque venían de ultramar. Un imperio español que era un poquito distinto al resto de los imperios, el francés, el portugués, el inglés, en el sentido de que nosotros en sentido estricto no teníamos colonias, lo que teníamos eran provincias. O sea, Puerto Rico, el Sáhara, Fernando Po, Guinea, tenían diputados en el Congreso, como lo tenían Córdoba, Sevilla o Zamora. El imperio español era originalmente distinto. Pero en aquel momento el imperio español estaba metido en unas guerras interminables. Por ejemplo, la guerra de Cuba. Y en el ejército español, en aquella época existía el infame sistema de la redención por dinero. ¿En qué consistía la cosa? Pues que había sorteos y al mozo de la familia que fuera le tocaba ir al servicio de guerras a Cuba. Ir iba, no sabíamos si volvía ni en qué condiciones iba a volver. ¿Había manera de librarse? Sí, pagando. Pagando, y con ese dinero se contrataba a un profesional que iba. Bien, vamos a imaginar el caso de que al mozo en cuestión el padre se le murió hace 6 meses y él es el que tira de la yunta de burros para arar y él es el que sostiene a la familia de 7 hermanas más la madre, más la abuela. Pues vas a Cuba. ¿Qué pasa? Que ese dinero, esos 2 reales que había que pagar, muchas veces había que sacarlos como se pudiera. Y subrayo, como se pudiera. Por las buenas o por las menos buenas. Si se tenía dinero o se tenía algo para vender, se vendía. Si no, se robaba. Si no, en el caso de las mujeres, vendiéndose a ellas mismas porque es lo único que tenían que podría tener cierto valor. Con lo cual había un montón de jóvenes que estaban abocadas prácticamente a lo que se denominaba entonces la mala vida. Las adoratrices se dedicaban precisamente a trabajar con este grupo de mujeres. En el momento en el que Carmen Sallés entra en este contexto, empieza a pensarse, decir, a ver, ¿qué hubiera sido de todas esas chicas si hubieran tenido una preparación suficiente, si hubieran tenido otra manera de vivir, de sobrevivir, sin caer en esto? Fue una idea que empezó a rondarle la cabeza. Y un poquito más tarde, he puesto ahí en 1870, porque por más que he buscado el dato, no lo he encontrado como tal, pero bueno, echando cuentas, porque luego dicen que en el 92 funda la Congregación Concepcionista y había estado 22 años, con lo cual deduzco que debió ser en 1870, o sea,
muy rápido, ingresó en las dominicas de la Anunciata del padre Coll, también un cura catalán, religioso catalán, que también había fundado hacía poco la dominica de la Anunciata, que trabajaba exactamente con el mismo grupo social, pero trabajaba sobre todo con jóvenes y con niños. En este sentido, me voy a permitir que haga un inciso que creo que es importante. Muchas veces hablamos de una educación religiosa y nos creemos que toda la educación religiosa, que todas las órdenes religiosas que se dedican a la educación, la enfocan de la misma manera. Y no, ni mucho menos. Y me voy a permitir que os ponga un ejemplo un poquito más tardío, pero que viene muy bien. Durante el reinado de Carlos I de España, V de Alemania, hubo una cena en Roma en la que los anfitriones fueron Felipe Neri, que había creado el primer oratorio, y Ignacio de Loyola, seguramente que os suena. Habían invitado a cenar a dos religiosos españoles que estaban en Roma porque habían ido a presentar las constituciones de una nueva orden monástica, los carmelitas descalzos. Seguramente os suena también. Ya que terminó la cena, Felipe Neri y Ignacio de Loyola volvieron cada uno para su casa, y Felipe Neri, que yo les tengo que confesar que es uno de mis santos favoritos, su frase típica era: sed bueno, si podéis. Felipe Neri le dijo a Ignacio de Loyola, dice: qué buena hornada de santos vamos a tener esta generación. Dice: esta noche hemos cenado con Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, y Juan de la Cruz. Hace unos días pasó por aquí Francisco Javier, camino de la India. Y dijo Felipe Neri, dice: San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola. Y le dijo el padre Ignacio, dice: San Felipe Neri. Y dijo: no, dice, eso no suena tan bien. El caso, en aquel momento la Iglesia se encontraba en un momento tremendamente convulso, tremendamente delicado. La Iglesia llevaba siglos mal. Si la Iglesia no hubiera estado mal, no hubiera sido preciso la reforma que impuso Lutero, que no fue, obviamente, la mejor solución, por lo menos desde el punto de vista católico. Si todo hubiera ido bien, no hubiera nacido el protestantismo. Hacía falta efectivamente una reforma interna de la Iglesia. Fue a lo que se dedicaron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, esa reforma, antes del cardenal Cisneros. Pero en ese mundo tan convulso de guerras por toda Europa, hubo alguien que se dio cuenta de que a los pobres, a los desfavorecidos, a los que no tenían nada, a los que no es que fueran más pobres que las ratas, es que cazaban las ratas para comer algo, porque las guerras del emperador estaban dejando un montón de huérfanos y un montón. Había que darles una educación. Y ahí estuvo San Felipe Neri, con ese oratorio. Pero es que también hubo quien se dio cuenta de decir, vamos a ver, tenemos un montón de gente muy preparada en el protestantismo que está intentando convencer a los príncipes de toda Europa de que todos los católicos somos unos corruptos y de que los buenos son ellos. Necesitamos gente muy preparada intelectualmente para cortar eso. Y ahí estuvo San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús para formar a intelectuales religiosos que pudieran combatir a los intelectuales protestantes. Todo este abanico son distintos carismas dentro de la Iglesia Católica, pero con distintos matices. O sea, no todas las órdenes religiosas, aunque trabajen en la educación, trabajan de la misma manera ni se dirigen a los mismos sectores. Es lo que pasa con las adoratrices y es lo que pasa con las dominicas de la Anunciata. Ahí estuvo Carmen Sayé 22 años dirigiendo colegios, unos más pequeñitos, otros más grandes. Llegó a dirigir un colegio medianito en Barcelona de clase media, que se llamaba entonces la clase media, gente más o menos pudiente que pudiera pagarse una educación de calidad. Aquí ya Carmen Sayé empieza, como diría el otro, a divagar fuera del recipiente. Ya empieza a salirse del tiesto, porque de alguna manera se la ingenia al margen de las dominicas de la Anunciata para dar clase a 300 mujeres obreras. 300. Intenta enseñarle algo más
de lo que sabían, aunque fuera, por lo menos que supieran leer, escribir, que si firmaran un contrato no las engañaran con el contrato. Eso no le gustó nada a la dirección de las dominicas de la Anunciata. No le gustó nada que se saliera de esa manera. De hecho, la acusaron de llenarle a la chica la cabeza de pájaro, que está muy bien, pero que estamos en la España en la que estamos. Que lo que tenemos que hacer es prepararlas para que se casen bien, que ya se encargará el marido de tener educación o no. Vamos a preparar a una moza con latines y con franceses y cosas de esas. ¿Para qué? Para que luego se case con un hortelano. Y que no. En 1891 y en 1892 fue un momento de crisis personal muy fuerte para Carmen Sallé, porque en la Anunciata ya le dijeron vamos a ver, o estás dentro o estás fuera. Carmen Sallé se dio cuenta que lo que se estaba haciendo en la Anunciata y lo que se estaba haciendo en la adoratriz era poner parche. Es decir, la única manera de que esto tenga una solución es empezar a educar a las niñas antes de que lleguen a esta situación. Una vez que ya han llegado a esta situación, a la exclusión social, es muy difícil recuperarlas. Empieza lo que se llama la educación preventiva. Insistimos, ella misma reconocía que lo que hacían en la Anunciata estaba bien, pero que podía tener otro enfoque. En 1892 fundó la Congregación de Concepcionistas de Santo Domingo. Ella no quería romper con las dominicas de la Anunciata, por lo cual eligió la misma vocación. Concepcionistas de Santo Domingo. Quería que fuera una rama. Hoy, concepcionistas misioneras de la enseñanza. Empezaron 4. Ella y las hermanas Candelaria Boleda, Remedios Pujol y Emilia Horta. Viajó a Madrid, como decimos, cada vez que había alguna duda en su vida, oraba, buscaba consejo en el Espíritu Santo, y allí se encontró con don Celestino Pazos, que era un sacerdote del Cabildo de Zamora. Él le aconsejó que se encaminara a Burgos, porque el obispo de Burgos era un buen amigo suyo. Estando en Madrid, visitó la colegiala de San Isidro y le rezó a la Virgen del Buen Consejo. Como yo decía a alguien, digo, ya el elegir esa devoción y no otra indica cierta predisposición. Digo, vamos a ver, si tú tienes una enfermedad, no demuestra la misma predisposición de ánimo que vayas a rezarle a la Virgen de la Salud o que vayas a rezarle al Cristo de la Buena Muerte. No sé si me entendéis. Ella, pues lógicamente, fue a rezarle a la Virgen del Buen Consejo. Cuando salió, le dijo a sus compañeras de viaje, es voluntad de Dios, vamos a Burgos, allí trabajaremos y lucharemos con lo que se presente y Dios proveerá. Llega a Burgos el 15 de octubre de 1892, curiosamente el día de la festividad de Santa Teresa de Jesús. Hay muchísimas coincidencias en la vida de Carmen Sallé. El arzobispo de Burgos, el que habíamos dicho que era amigo del señor Pazos, don Manuel Gómez Salazar y Lucio Villegas, nombre de obispo, como ven, otorgó la aprobación diocesana a la congregación y autoriza la apertura del primer colegio concepcionista. Esto no significa ni mucho menos que la orden esté ya aprobada por la Iglesia. Tienen que pasar muchísimos años. Una de las cosas que la Iglesia no permite, y es lógico, es decir, oye, que nos hemos juntado 20 personas que queremos hacer una cofradía, una congregación. ¡Hala, pues venga, pues sí, toma, aquí tienes el nilostas, tira para adelante, niño, y bien, no. Vale, yo de momento te dejo que empieces a hacer cosas. Cuando pase un tiempo y vea que seguís y que lo que estáis haciendo es serio, ya vamos dando aprobaciones. Incluso la aprobación definitiva se da primero una temporal y luego la definitiva. Incluso después de dada la aprobación definitiva, si hay algún problema grande, como pasa con algunas cofradías, se puede suspender canónicamente y ahora durante X años sigue funcionando, se denomina en derecho canónico ad experimentum. Para los que manejamos ordenadores, a modo de prueba. Pues como decimos, se obtiene la aprobación diocesana para ese primer colegio
y recibe, Madre Carmen, el nombramiento de superiora general y directora del colegio. Aquí la congregación, de las 4 personas que había en Madrid, aquí ha crecido muchísimo. Ya tenemos 11 monjas. Cristo empezó con 12. Quiero decir, tampoco hay tanta diferencia. El 29 de febrero de 1908 se solicitó al Papa la aprobación del instituto, de esa congregación. ¿Veis cómo se van dilatando los plazos? Ya estamos en el siglo XX, 1908. Pío X otorgó el decreto de alabanza, lo que se llama el Decretum Laude, el 19 de septiembre. Eso es, digamos, ya el permiso del Vaticano para decir, vamos, ahí ya se recogen las constituciones, vale, eso se le da a asociaciones religiosas, institutos religiosos que tienen unas reglas y que viven en comunidad. ¿Vale? La aprobación del instituto definitiva se logra en 1952. Estamos hablando de prácticamente un siglo después. Digo que si las cosas de palacio van despacio, las de la Iglesia ni les cuento. O sea, los nombramientos estos de santo súbito que últimamente se están viendo son realmente excepcionales. En el 52 provisionalmente y en el 54 de forma definitiva firmada por Pío XII y se cambió el nombre por el de Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, que es el que actualmente ostenta. O sea, lo de Santo Domingo ya se ha perdido. Una de las cosas que desde el primer momento Santa Carmen Sallés tenía claro es que, a pesar de que en los colegios religiosos no era imprescindible que los religiosos o las religiosas que daban clases tuvieran titulación, bastaba con que tuvieran buenas intenciones, ella exigió desde el primer momento que sus monjas tenían que tener mínimo magisterio, piano y nociones de francés, que era el idioma que se hablaba en Europa en aquel momento. Insisto, en otras congregaciones religiosas que se dedicaban a la enseñanza no se exigía nada de esto. Era desde el primer momento, volvemos a lo de siempre, para tener buenos fines es necesario buenos principios. Ella siempre quiso que sus monjas estuvieran preparadas. Se buscaba la formación integral de las niñas buscando siempre un equilibrio entre la inteligencia y el corazón. Ni quería marisavidillas que lo supieran todo, pero que fueran más frías que un charco, ni quería tampoco personas ñoñas que no tuvieran 2 dedos de frente. O sea, quería buscar siempre un equilibrio. Decía que el conocimiento llevaba a la sabiduría, pero que eso sin corazón no servía de nada. Buscaba el equilibrio. La educación preventiva que decíamos antes. Para alcanzar buenos fines son necesarios buenos principios, y otra de sus frases era buscar piedad y letras. Ese equilibrio entre las dos cosas. Madre Carmen Sallés fue declarada beata por Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, en 1998, santa por Benedicto XVI en 2012. La Iglesia le reconoce al menos 2 milagros a Madre Carmen Sallés, Santa Carmen Sallés. El de la hermana Amelia Román Villar, que tenía una espondilitis tuberculosa. La espondilitis esta dolencia que te deja la espalda como una alcayata. En su caso, tuberculosa, o sea, tenía las vértebras totalmente destrozadas, llenas de agujeros, no se podía prácticamente ni mover. Y el ofrecimiento que hizo la hermana Amelia Román resulta casi infantil, porque es que ella rezaba a la fundadora diciendo: madre, yo lo que quiero es un milagro que sirva para tu causa de canonización. Y una vez conseguida, si me tienes que volver a enviar la enfermedad, envíamela. Es decir, bueno, que si lo hubiera hecho Madre Carmen caso, decir, vaya santa, no decir, vale, venga, yo te curo el rato hasta que me hagan santa y luego ya decir, como decían los albañiles antiguos, tente mientras cobro, ¿no? No es cuestión. Y la última, el segundo milagro confirmado, María Isabel Gómez de Melo Gardelli, una alumna concepcionista de Brasil que tenía una isquemia cerebral desde muy pequeñita, también se curó sin secuela y sin tratamiento ninguno. En el caso de Amelia Román, es que lo curioso es que cuando, literalmente se levantó de la cama,
Se puso de pie, se puso de rodillas. Cuando le ayudaron a ponerse de pie, pegó un salto, le hicieron una radiografía y lo que dijo el médico, vamos a ver, que es que el problema es que tenía las vértebras hechas polvo y ahora las tiene intactas. Aquí está la radiografía de hace un año y las de ahora. De ahí que sea un milagro confirmado. Eso por ponerles un poquito en situación. ¿Cómo llega a Pozoblanco? Tenemos que hablar de otra persona. En 1892, el obispo de Segovia, don José Pozuelo Herrero, llama a Madre Carmen Sallés para que funde un colegio en la ciudad, en Segovia. Don José Pozuelo, ese mozo que ven ustedes ahí, foto tirada cuando era obispo de Canarias. Monseñor José Pozuelo Herrero nació en Pozoblanco, en 1828. Obispo Pozuelo, que lo conocerán ustedes por la calle. Bueno, pues el obispo Pozuelo de la calle es este caballero, murió el 30 de enero de 1913. Ahí tienen otro par de fotos suyas. En 1898 fue nombrado obispo de Córdoba. ¿Vale? Les recuerdo, rebobino, en el 92 llama a Madre Carmen a Segovia, porque es obispo de Segovia. En el 98 es nombrado obispo de Córdoba y él es de Pozoblanco. Vuelvo a poner el contexto histórico. El 3 de julio del 98, la escuadra del almirante Pascual Cervera fue hundida por la flota norteamericana a la salida de la bocana del puerto de Santiago de Cuba. Un desenlace más que previsible, entre otras cosas, porque los americanos tenían una escuadra de acorazados de acero, mientras que los barcos españoles eran en su mayoría goletas de madera. Era más que previsible que acabara la cosa como acabó. El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París por el que España cedía todos sus derechos de soberanía sobre Filipinas, Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos. Realmente los cubanos, los puertorriqueños y los filipinos no consiguieron la independencia. Lo que consiguieron fue que en vez de que les mandaran los españoles, insisto, donde tenían representación en el gobierno, empezaron a mandarle a los americanos, donde sí que eran colonias. De hecho, cuando se despidió el último gobernador general de Santiago de Cuba, cuando entregó la espada, dijo: se han librado ustedes del abrazo maternal de España, pero no se van a librar del puño americano. Ahí seguimos todavía. ¿Y cómo se come? Que yo he hablado de la pérdida de Cuba. En diciembre del 98 se firma el Tratado de París por el que se cede la soberanía. ¿Qué pasó con Filipinas? El 2 de junio del 99 cae la misión de Valer. ¿Cómo que en el 99, si en el 98 España ya había abdicado de su...? Bien, pues lo que pasó que es que en la misión de Valer había un capitán que cuando le dijeron los filipinos, oye, que España se ha rendido, que ya esto es nuestro, no se lo creyó. Y cuando fue un americano a decirle, oye, que sí, que os habéis rendido, que él no se lo creyó. Y siguió manteniendo la defensa de la misión de Valer hasta que ya le llevaron periódicos españoles y se dio cuenta por una razón, dice, leche, que va a ser verdad, que hemos perdido ya, que estamos haciendo el tonto, que llevamos defendiendo una ermita en mitad de la selva filipina. Son los que han pasado a la historia de España como los últimos de Filipinas. Este hombre, por cierto, cuando llegó a Madrid, venía el pobre con un sofocón tremendo porque decía, verá, lo primero me van a poner de tonto para arriba, y con razón, y por supuesto me va a caer un consejo de guerra que no es que me vayan a quitar las medallas y los galones, es que me van a quitar hasta las alpargatas. Por supuesto que no, o sea, le dio la laurea de San Fernando y cuando llegó a España era un auténtico héroe él y todos los defensores de Valer. Pero este es el contexto, insisto, en el que estamos. En julio de 1899 comienzan los preparativos para la fundación de la Casa de María Inmaculada en Pozoblanco. En el momento que el obispo Pozuelo llega a Córdoba, llama a Madre Carmen Sallés y le dice, lo mismo que has hecho en Segovia, lo quiero en mi pueblo. Yo no lo puedo demostrar, pero como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Estoy seguro de que ya en la primera reunión en Segovia, el obispo le dijo, si en algún momento yo llegara a ser obispo de Córdoba, a mí esto me gustaría tenerlo en mi pueblo.
porque no se come, de ninguna de las maneras, que en un pueblo que todavía era pueblo, no será hasta 1923 cuando se ha declarado ciudad, es verdad que en esos 30 años Pozoblanco triplica su tamaño en población, llega el tren, se hacen un montón de mejoras, pero sigue siendo un pueblo, todavía en esta época. No se come que se haga una fundación de este tipo. De hecho, bueno, es la quinta fundación concesionista tras Burgos, Segovia, El Escorial y Madrid. Estamos hablando todo, quitando el Escorial, pero que tiene una significación muy importante. Burgos, Segovia, Madrid, estamos hablando de capitales de provincia y de capitales muy importantes de lo que es la zona de Castilla. Y ahí en medio Pozoblanco. Hombre, raro es. Hasta tal punto de que primero autoriza la fundación en Pozoblanco, en el mes de julio de 1899 a principios. Pero la cosa es, primero Pozoblanco, y luego ya cuando fundas en Pozoblanco, fundas en cualquier pueblo de la diócesis que te dé, pero primero Pozoblanco. Madre Carmen Sallés llega a Pozoblanco en julio de 1899 en diligencia. Ahí están las diligencias que funcionaban en aquella época, lógicamente, pues si había pocos pasajeros, llegó desde Córdoba, pues vendría una diligencia, si había más, pues como en este caso, ven por lo menos 3. Para los que no se ubiquen, eso es la confitería del Cheiro. Aquí el Carambistro, ¿vale? Aquí Casa Bosch. Y un poquito más adelante aquí, la relojería del Alcalá. Estuve en tiempo. Pues bueno, pues como ven, 3 diligencias. Dice la tradición que Madre Carmen vino de Córdoba acompañada de toreros, que también venían, no tenían otra manera. Es decir, el tren todavía no había llegado a Pozoblanco. Y de hecho, esta fotografía, insisto, para los que no se ubiquen, esto es la fachada de Jesús de la Columna. O sea, ¿vale? Esto es la calle Jesús. Esto es Jesús de la Columna. Y ahí pueden ver ustedes una montera de torero y una coleta, ahí otra montera y ahí otra. O sea, esta es una diligencia de toreros. Pues háganse ustedes a la idea de que además de los 3 toreros, aquí van 4 monjas. Una de ellas, Madre Carmen Sallés. El Colegio Concepcionista de Pozoblanco abrió sus puertas tal día como hoy, 8 de septiembre de 1899. En la plaza de Canalejas, a pesar de que en algunas fuentes concepcionistas dice actual plaza del Mercado, no, actual plaza de la Constitución. ¿Dónde viene la confusión? Ahora les voy a enseñar la foto por qué. Esta es posiblemente la mejor foto que tenemos del Colegio Concepcionista primitivo. Ese cartel que ven ahí, bueno, el sitio, esto es la calle Úrsulo Muñoz, que va para Pósito. Esto es donde está la oficina de Hidralia, ahora mismo. ¿Vale? Estamos ubicados. Este cartelito pone Colegio de la Inmaculada dirigido por madres concepcionistas. Cosas curiosas que tiene la foto, porque la foto hay que expurgarla, es que si ven los balcones, aquí se ven 2 niñas muy pequeñas y arriba se ven 4 mozuelas con el uniforme, falda larga y 2 bandas, como 2 volantitos, intuimos que de color azul. Se trataba de una casa alquilada, un local alquilado. ¿Por qué la confusión de que es la actual plaza del Mercado? Pues por esto, porque es que la plaza de Canalejas es donde se hacía el mercado en aquella época. Pillaba desde lo que es la Plaza de la Constitución ahora, bajaba por lo que es la calle Ayuntamiento y llegaba hasta la plaza del Cronista Sepúlveda, hasta el Tío Las Pelotas, en algún momento. Ahí ven ustedes ese cartel de que lo único que se ve es el dirigido por las madres concepcionistas. Esta casa que se ve aquí es donde está actualmente la tienda solidaria. Esto es una foto que le ha servido de quebradero de cabeza a un montón de historiadores pozalenses porque no sabían ubicarla. Es decir, vamos a ver, eso es el abanderado de la Virgen de Luna.
Vale, pero los hermanos van vestidos muy raros, porque no llevan corbata. Vale, el abanderado tradicionalmente lleva chaqueta corta. Este lleva levita. Pero sobre todo, es que no lleva mascota. Parece que lleva un sombrero cordobés. Y sobre todo, con perdón, ¿dónde leche está tirada la foto? Porque aquí parece que es una plaza y aquí esta casa que parece que sale a la plaza. A ver si no va a ser la Virgen de Luna. A ver si vamos a estar hablando del abanderado, por ejemplo, de la Virgen de Guía, del Carcejo, o qué. Bien. La solución es muchísimo más sencilla que todo esto. Los negativos de este tipo de fotos casi siempre eran una placa de vidrio. Claro, la placa de vidrio tú la puedes mirar así o la puedes mirar así. Y si hacemos eso con la placa de vidrio, aquí vemos el dirigido por madres concepcionistas, aquí vemos, y vemos que la casa que parece que sobresale realmente no sobresale, es que por allí hay una calle que es la que va a dar a Jesús de la Columna y por aquí la que da al Pósito. Simplemente con cambiarle el punto de vista ya lo ubicamos. Y sí, es un hermano de la Virgen de Luna, que en esta época lo habitual era que no se llevara corbata. Y los sombreros pues eran el que tenía cada uno. Tampoco era muy habitual que tuviera uno. Como decimos, el 8 de septiembre se inaugura el colegio, se abre el colegio, pero la inauguración oficial, el arcipreste don Rafael Rodríguez Blanco, que también le sonará el nombre, levantó acta de la inauguración y bendición de la capilla como oratorio público de la Inmaculada el 20 de septiembre. Asistió todo el clero y, vuelvo a decir, aquí hay un error en las fuentes que habla que asistió el benefactor don Andrés Peralta y su hijo. Entiendo que debe ser Peralta, que era senador por su gran patrimonio y que además muy conocido en Pozoblanco, que ayudó mucho a la congregación. Al frente de la casa, cuando se fue, después de la inauguración, Madre Carmen, quedó Madre María Ugalde. Pero hemos tenido desde el mes de julio hasta septiembre a una santa paseándose por Pozoblanco, preparando la casa. Y no le damos importancia ninguna. Seguramente si hubiera sido Messi, en cada sitio, en cada bar donde se hubiera sentado, cogerían el asiento y le pondrían un marco, es decir, en este asentó sus posaderas. Aquí tuvimos una santa todos esos meses y creo que la mayor parte de los tarugos y tarugas ni lo saben. Y lo malo es que ni les importa. Al frente de la casa quedó Madre María Ugalde. Es importante el nombre. Era una persona de la máxima confianza de Carmen Sayas. De hecho, de tan máxima confianza que cuando Madre Sayas estaba ya agonizando por una enfermedad de hígado, fue a la que llamó para que la cuidara en los últimos momentos. Es decir, no dejó al frente de Pozoblanco a cualquiera. También quedó en Pozoblanco, para echarle una mano, Madre Candelaria. Nos ha llegado el reglamento de las religiosas concepcionistas de Santo Domingo en Pozoblanco. Las horas de clase son de 9 a 12 por la mañana, de 2 a 5 por la tarde y en verano de 3 a 6. Los sistemas empleados para la enseñanza son el individual y simultáneo, según lo exija la inteligencia y capacidad de las niñas. Durante las horas de clase, las alumnas que no reciben la enseñanza directa de las profesoras se ocuparán en el trabajo de las labores propias de su sexo o en escritos, preparando todo de antemano por las profesoras. Durante las horas de clase se les exige el más riguroso silencio y la más fina cortesía conformes con la distinción de las familias a las que pertenecen las alumnas de nuestro colegio. Castigos, pérdida de puntos o en las notas. Firmado Madre Carmen Sayas. Otra de las frases de la fundadora, que se note siempre que habéis estudiado en un colegio de la Inmaculada. Las asignaturas impartidas. Catecismo, historia sagrada, normal, estamos en un colegio religioso, lectura, faltaría más, caligrafía inglesa, cursiva, gramática, para niñas, gramática, aritmética, bueno, para llevar las cuentas de la casa, no viene mal, geografía y geometría, dirían algunos, ¿para qué? Una mujer, ¿para qué? Tiene que saber todo eso, historia de España, sí, hombre, urbanidad, higiene y economía, corte,
sobre todo lo que se llamaba ropa blanca, y labor, aquí especificado, desde hacer media hasta bordar en oro. 1899. En 1905 aún no se había concedido la autorización legal para abrir el colegio. Se había concedido de manera así, pero bueno, tú abres y ve dando clases y ya veremos. En 1906, la superiora de aquel momento ya la solicita otra vez y porque mira, machos, por lo que sea el pedido nos ha llegado. Entonces vamos desde el 99 a ver qué ha pasado. La superiora Madre Concepción Espigavivar. En 1915, y seguimos todavía sin autorización, la congregación adquiere en propiedad una casa en la calle Mesón 12. En la adquisición de la casa intervienen, de una parte, representando a las religiosas, don Adjutorio Redondo, y de la otra, don Pedro López Pazo, apoderado de don Juan Ginés de Sepúlveda. Suponemos que descendiente del doctor Juan Ginés de Sepúlveda, que fue cronista de Carlos I, cuya escultura sabemos todos cómo se llama. Este escudo es el que hay a la entrada de la Casa Concepcionista de Pozoblanco. Os lo traduzco un poco, bueno, eso es un casco, aunque no lo parezca. Aquí tiene una banda y 1, 2, 3, 4 y 5 luceros. Este mismo escudo, si entráis en Santa Catalina, en el crucero, al lado de la epístola, o sea, entrando a la derecha, al lado del altar de los dolores, de las ánimas benditas, está el sepulcro de Juan Ginés de Sepúlveda, está ese escudo, y en el otro sitio donde está es en el busto de Juan Ginés de Sepúlveda, ahora sí, el tío de las pelotas. También está ese mismo escudo, lo cual confirma que pertenecía a la familia de Juan Ginés de Sepúlveda. Ya otra cuestión que os digo como historiador, el inmueble no debía ser muy antiguo porque es uno de los pocos edificios en Pozoblanco que conserva la estructura de hierro forjado. O sea, si entramos a lo que es el patio de mármol, tiene unas columnas todavía de hierro que se conservan ahí y en la casa de las obispas. Otros edificios que tenían ese tipo de estructura eran el Ateneo de Estudiantes, el Casino, que ya está demolido, y el siglo XX, que también han demolido el interior y ya no existe. Y la Plaza de Toros, el primitivo Coso de los Llanos de Pozoblanco, que se inauguró posiblemente en 1900, también tenía una estructura similar. La casa, como digo, se vende en 1915, pero debía de haberse construido en torno a 1900, con lo cual no era un local ni mucho menos antiguo. Posiblemente respetaron la fachada, pero el interior sí que lo modificaron. Eso es un plano que tenemos, el plano de finales del siglo XIX, que se conserva en el Ayuntamiento de Pozoblanco, superpuesto a la fotografía de satélite de Pozoblanco en la actualidad. No sé si os ubicáis. Esto es Santa Catalina, ¿vale? Esto que hay aquí es como estaba antes Jesús Nazareno. La capilla no tenía la dirección que tiene, tenía la dirección de cualquier iglesia. Las iglesias están orientadas, es decir, están puestas en dirección este-oeste, es decir, hacia oriente, de ahí, eso es lo que significa la palabra orientado, pero se encontraron con que por ahí no cabía un carro. O sea, entre la torre de Santa Catalina y la fachada de Jesús Nazareno ya no pasaba un carro. En el año 32 se solicitó permiso al ayuntamiento para tirar la primitiva ermita de Jesús Nazareno y construir la que hay ahora. Se concedió, entre otras cosas, porque eso era un problema urbanístico de primer orden. Perdón. Esto es la actual plaza de Santa Catalina, pero como veis, en el centro había una casa. Esa casa se mantuvo ahí hasta la Guerra Civil, en el que le cayó un obús y la casa quedó hecha un montón de escombros. Como no había descendencia que reclamara la reconstrucción de la casa, pasó al ayuntamiento y quedó pues prácticamente como una de las pocas plazas que hay en Pozoblanco, porque por la razón que sea, desde que se fundó Pozoblanco, estamos hablando del siglo XIV,
el urbanismo no ha ido por construir plazas, no hay plaza en Pozoblanco. Siempre se habla de es que es una vergüenza que Pozoblanco no tenga plaza, y parece que la culpa es del ayuntamiento que hay ahora. Es decir, no, pero si es que ni de ahora ni de antes, que no es un problema que se solucione, es decir, vamos a meter la pala y vamos a hacer una plaza grande. No se puede hacer, obviamente, pero es cierto que en Pozoblanco, por la razón que sea, no hay plaza y desde el siglo XIV no se ha construido ninguna ni se ha habilitado ninguna plaza más o menos grandecita. Al haber ahí una casa, quedan dos plazoletas. Por un lado, la plazoleta de la iglesia, que estaría desde donde acaba el jardín ahora hasta Santa Catalina, y por otro lado, la plazuela del Mesón, que es desde donde acaba el jardín, hasta donde empieza el aparcamiento del conservatorio. Lo que es el jardín sería lo que pediría la casa. Antes el colegio estaba aquí, bueno, pues lo trasladamos un poquito más arriba aquí. A todo esto, pues daros cuenta que lo que es ahora la avenida Madre Carmen Sallé, antes era el callejón del Mesón. Ahí el ayuntamiento tuvo que expropiar casas para construir una calle en condiciones. Otro detalle curioso, donde estaba el cementerio, aunque en esta época ya se estaba construyendo el cementerio nuevo, el cementerio estaba al final de la calle Rafael Carrasco Recena, aproximadamente donde está el colegio Manuel Cano. De hecho, en la construcción del colegio Manuel Cano no era raro que salieran restos, o sea, de cuando en cuando. Y como dato muy curioso, el pueblo acaba aquí, como ven ustedes, ahí lo que pone son afueras, y aquí todavía se conservaban una serie de cruces de granito que marcaban un vía crucis que acababa en el 100. Empezaba en la Cruz del Molino de Viento, lo que es actualmente la Cruz de la Unidad, era la primera estación y había 14 cruces. En esta época, a finales del siglo XIX, se conservaban todavía 4 o 5. Ya se conservan 3 de ellas. Bueno, pues como decimos, ahí tenemos esas dos plazoletas. Esta imagen tiene que ser del año 34 o 35. ¿Por qué? Pues porque Jesús Nazareno se empezó a construir en el 33 y en el 36, cuando empieza la guerra, no sabemos exactamente en qué año, esta casa que se ve ahí es la que quedó demolida. Lógicamente, esta foto tiene que ser de esos años. ¿Cómo se compra la casa? Esto es importante. La casa se compra. La casa no la heredan, la casa no se la ceden, la casa se compra. Con aportaciones de don Andrés Peralbo Cañuelo, 20.000 pesetas, doña Josefa Aillón, 15.000, don Juan Cañuelo, 10.000, don Pedro García, 5.000, don Francisco Castro, 1.000 y don Elías Cabrera, 5.000. Todos, excepto uno de ellos, que no vamos a nombrar, la condición era, se les presta el dinero a la congregación para que lo devuelvan cuando puedan y sin intereses. Todos, menos uno, finalmente o les perdonaron la deuda o en el testamento les devolvieron el dinero a las monjas. La capilla se empezó a construir en el año 35. Visto en perspectiva, no fue un año bueno para empezar una obra. Más bien después, por desgracia, fue época de demoliciones más que de construcción. Don Antonio Cañuelo, que antes había colaborado para la compra de la casa, donó 40.000 pesetas para la construcción de la capilla. Aquí podéis ver la capilla, pero aquí, como veis, esta foto ya es de después de la guerra. O sea, aquí está el colegio, ahí está el escudo, pero la casa, esto es lo que queda de la casa. O sea, esta foto de después. Pero, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ver en qué estado había quedado la construcción. Pues bueno, en el 36 resulta que la casa fue requisada, se convirtió en cuartel de parte del Ejército de la República y, de hecho, lo que era la capilla, que estaba lógicamente sin techar, era el huerto. Lo usaron como huerto. Una vez acabada la guerra, se podría decir, bueno, lo podemos recuperar. Pero no, porque inmediatamente después de acabada la guerra fue la Guardia Civil la que lo utilizó el colegio como cuartel.
lógicamente las congregaciones religiosas tuvieron que huir de Pozoblanco en el momento en el que estalló la guerra. De hecho, el cuerpo de la Guardia Civil, que estaba aquí acuartelado, era el que se encargaba de la lucha contra los maquis, los que se habían echado al monte después de la guerra. La congregación intentó volver en 1939, inmediatamente después de acabada la guerra. La cosa no estaba para volver a Pozoblanco. O sea, Pozoblanco estaba absolutamente devastado. Era un campo de escombros. En el 51 se hace otro intento. Es decir, ¿para qué tanto? Que os recuerdo que en el 39 acaba la guerra de España. Pero es que, en marzo del 39, pero es que en septiembre del 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. Normalmente cuando hay una guerra, el resto de países pues echan una mano. Digamos que Europa estaba bastante ocupada intentando sobrevivir como para echarle una mano a España. La guerra acaba en Europa en el 45. Ahí hubo unos años que no eran buenos años para retomar absolutamente. Como decimos, en el 51 se hizo otro intento y se acordó, se reunieron con el alcalde, don Carlos Salamanca Dueña, y se acordó pedirle al ejército que devolviera el inmueble. Razones que no se esgrimen, pero que yo puedo adelantar como historiador. En el año 1950, oficialmente, se declaró que la lucha contra los maquis había terminado. O sea, el último maquis, por un lado bandolero de la sierra por otro, había sido capturado o ejecutado para 1950. Con lo cual, en el 51, teóricamente, el cuerpo de la Guardia Civil que estaba allí ya no tenía por qué estar allí, podía estar en otro sitio, ya no era tan urgente, con lo cual se podía solicitar la devolución. Bueno, pues en septiembre de ese año, siempre volvemos a septiembre, las llaves ya se las había devuelto el ejército al capellán de la congregación. Estamos en septiembre y a finales de octubre llegan a Pozoblanco Madre Piedad Espinal, la superiora general, y Madre Magdalena Baztán. Tenemos el curso empezado, estamos en octubre. Bueno, pues a pesar de que el curso está empezado, ellas vienen diciendo, no, este curso se van a dar clases en el Colegio de la Inmaculada, por estas que son cruces. Lo cierto es que, bueno, que las monjas fueron muy diligentes, pero Pozoblanco también fue muy diligente, porque cuando llegan las monjas dicen que vamos para allá, conforme llegaron, Pozoblanco ya les había donado la imagen de la Virgen Niña, de la Niña María, que todavía se conserva, una imagen de la Inmaculada para la capilla que os recuerdo que todavía no existe, que está sin tejado ni nada por el estilo, está un poco más o menos a la altura del Zócalo, un sagrario, 3 dalmáticas, los paños del altar, la candelería e incluso una araña que no sabían demasiado muy bien dónde ponerla, pero también se lo donaron, o sea, también estaba todo preparado. El 3 de noviembre del 51, con 30 alumnas matriculadas, abre de nuevo las puertas la Casa Concepcionista de Pozoblanco, 30 alumnas que van aumentando rápidamente. En el 52 empiezan a plantearse una cuestión, que es que sería muy buena idea, porque volvemos a tener un problema semejante al que tenemos cuando Santa Carmen Sallé empieza su labor. España ha salido de una guerra, hay un montón de mujeres que no sabemos cómo se van a buscar las habichuelas, están abocadas a cualquier cosa, vamos a intentar darle por lo menos una oportunidad. Clases nocturnas gratuitas para las jóvenes que no tienen medios económicos y que quieren hacer algo más que estar fregando suelo. Siempre ha habido una idea que es el Colegio de la Concepcionista es para niñas ricas. Desde el primer momento, Madre Carmen Sallé se empeñó en que no, que también tenía que ser para las niñas pobres. Y se le dio siempre una oportunidad. Otro día habría que hablar de la enorme labor social que se hizo desde el Colegio de la Inmaculada de Pozoblanco. El caso es que empiezan a dar clases nocturnas para las chicas, para las mujeres que están trabajando durante el día, pero que quieren mejorar su situación laboral. Esto ahora mismo es decir, oye, pues qué buena idea, pero que bien. Os recuerdo que en esta época en España una mujer ni siquiera podía tener una cuenta bancaria a su nombre. No podía pedir un préstamo, se lo tenía que avalar o el padre o el marido.
En esta época no se le ocurre mejor cosa a este grupo de monjas, que hay que estar un poquito de aquella forma, que decir, no, vamos a darle una educación también a las chicas que están haciendo esto. El obispo de Córdoba, Fray Albino, quedó muy complacido por el resultado, vino de hecho y la visitó. Y las cosas van muy bien. O sea, han vuelto las monjas, el pueblo está contento, están abriendo cauces nuevos. ¡Qué guay! El obispo está con nosotras, tela. Hasta que llega el año 54. Aquí tenemos uno de los graves problemas que tiene la congregación concesionista en Pozoblanco. El problema es el testamento de María Josefa Pozuelo y Herrero, hermana del obispo Pozuelo, la obispa, decía en Pozoblanco, de ahí lo de la casa de las obispas, que falleció en el año 1953. ¿Por qué hay un problema con el testamento? Porque el testamento cedía la casa familiar, la casa de la obispa, la casa donde ella había estado viviendo, a la iglesia para fines benéficos. La casa era para la iglesia, para fines benéficos. Eso no se discutía. Siempre que fuera regentada por una comunidad religiosa. Amén. Pero se desliza una coletilla. A poder ser salesiana. Verdes las han secado. ¿Cuál es el problema? Bien, el problema es que realmente, bueno, como decían en La venganza de Don Mendo, no es solo por la casa que aun valiendo es baladí, estamos hablando de una casa, tampoco es que tenga tanto valor, pero es que realmente lo que más allá de eso se estaba dilucidando es que en Pozoblanco había dos congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza. Estaban por un lado las concepcionistas, dedicadas a las niñas, y los salesianos, dedicados a los niños. Pero si se abre la puerta a que los salesianos ocupen una casa para dedicarla a la enseñanza a las niñas, la situación es muy conflictiva. ¿Por qué? Porque en Pozoblanco no había tanta gente como para permitir el mantenimiento de dos congregaciones religiosas, ahí sí haciéndose la competencia por la educación de las niñas. ¿Qué había pasado? Aquí, lógicamente, pues están es que pudo pasar, es que tal cosa. Bien, lo que sabemos, que obviamente el obispo Pozuelo favoreció mucho a las concepcionistas. Pero también hay que recordar que los salesianos, cuando llegan a Pozoblanco, en el sitio donde está instalado el colegio salesiano, era la casa del obispo Pozuelo. O sea, también favoreció a la familia, a los salesianos. Y es que resulta que el confesor de doña Josefina era salesiano. La figura del confesor ahora mismo se ha perdido. El confesor en esta época no era solo la persona que te oye la confesión, era también de alguna manera tu guía espiritual. Era la persona que te aconsejaba, sobre todo gente pudiente, gente que tenía determinados recursos, determinado poder, determinada influencia. Siempre existía la figura del confesor que de alguna manera le decía, niño, niña. Por eso hubo tanto escándalo, por ejemplo, cuando Isabel la Católica, nada menos, escogió como confesor a Fray Hernando de Talavera, que era hijo de judíos conversos. Católica, ¿dónde va? Bien, no la aconsejó mal, desde luego. Esto sale al pueblo. ¡Ay, que se ha liado esto, que van a venir, que va a pasar! Todavía no se había hecho nada oficial, ¿vale? Pero ya empieza a haber, como se dicen por ahí, ruido de sable. Empieza a rumorearse que va a venir, que verás, que como vengan, se van. ¿Qué hacemos? Pues una comisión de señoras, antiguas alumnas, en concreto, Rosa Montero, Juana Lepe y Ana Vizcaíno, fueron a hablar con el alcalde, insisto, antiguas alumnas, y dijeron que nos tienes que acompañar a hablar con el obispo, que esto no puede ser. Efectivamente, van a hablar con el obispo, y el obispo en principio pues dice, vale, lo que me estáis contando parece coherente, efectivamente vosotras lleváis desde tal año, porque van a venir otras a hacer lo que vosotras estáis haciendo, bien, en principio me parece coherente. Pero claro, por el otro lado, los salesianos le cuentan, usted perdone, que aquí no se ha obligado a nadie. Esta señorita, con pleno uso de sus facultades mentales, que es lo primero que se ponía en los testamentos, yo, fulanita Pérez, en pleno uso de mis facultades mentales y sin ser presionada por nadie, lego todos mis bienes. Si esta mujer ha legado, pues entendería que
De la misma manera que su hermano había favorecido a uno y a otros, pues entendió que lo mejor que podía hacer era esto. El obispo, entiendo que con buen criterio, pues hizo, vamos a ver, esto excede mis capacidades. Al final la petición se elevó a Roma. Y Roma, la Sagrada Congregación de Religiosos, el 16 de julio de 1953, dictaminó que lo que está bien no menea yo. Estamos bien como estamos ahora mismo, pues ya está. Pues el usufructo de la Casa de las Obispas corresponderá a la congregación de las concepcionistas misioneras de la enseñanza. Lo cierto es que le dieron muy buen uso a la casa, la pusieron rápidamente en funcionamiento y de hecho la matrícula del curso 53-54 aumentó un montón. ¿Por qué? Porque la Casa de las Obispas se dedicó a clases nocturnas del tirón. Es decir, tenemos un colegio que va cada vez creciendo, se van adquiriendo los terrenos que hay detrás. La Casa de las Obispas la dejamos para las clases nocturnas de las obreras. De hecho, una de las cosas que se dijo, dice, oye, mira, sería conveniente, están necesitando los empresarios de Pozoblanco secretarias. Se les podía formar a la niña como secretaria, a las mozas. Bien, vale, pero para eso necesitan mecanografía. El obispo, Fray Avelino, dijo, mira, no hay ningún problema. ¿Cuántas máquinas de escribir hacen falta? Tantas, yo las pago. Se les enseñó mecanografía. De este primer curso, 53-54, todas las alumnas salieron contratadas como secretarias. En octubre del 60, imaginaros que estamos ya ahí, por fin se inaugura la capilla de la Inmaculada de Pozoblanco que tenemos ahora, la que se empezó a construir en el 35. Casi 30 años después se logró inaugurar. Y hay otra realidad, que hay un montón de jóvenes que vienen de pueblos de alrededor a Pozoblanco a esas clases nocturnas a estudiar. Pero volvemos a lo que decimos, no hay un sistema fácil, de decir, que no es como ahora los niños del conservatorio, cuando teníamos el conservatorio elemental en Pozoblanco, para el que quería ir al conservatorio de Córdoba, bueno, lo llevan los padres o lo lleva un padre cada. No había posibilidad. Es que esas chicas lo suyo es que se queden por aquí, no se van a poner a hacer autostop, que cualquiera sabe lo que les puede pasar. Sería conveniente tener un internado. Sería conveniente tener un internado para que esas chicas pudieran estar aquí durante toda la semana. Efectivamente, el internado se construye, se hace en la casa de las Obispas. En el 73, estamos ahí muy cerquita, el número de internas ya era de 40. Pero es que tenemos un colegio, por un lado, que va creciendo, una casa, unas capillas, y por otro lado tenemos la Casa de las Obispas, que aparte de las clases nocturnas tenemos el internado. Ya estamos hablando de lavandería, de cocina, etcétera, etcétera. Es un follón tremendo llevar las dos cosas a la vez. ¿Qué es lo que se hace? Pues en el 79, cuando el número de obreras, las que iban a las clases nocturnas, llega ya a 90, se habló entre todas las religiosas, dice, mira, lo que se decide primero es desdoblar la comunidad. Es decir, por un lado tenemos el colegio, por otro lado tenemos la Casa de las Obispas. Pero como digo, la situación, eso se mantuvo 6 años. En el 79 ya es que en la Casa de las Obispas no cabían la gente que iba a clases nocturnas, 90. Se habló con las religiosas, es decir, o sacrificamos el colegio o sacrificamos el internado. Pero las dos cosas no las podemos llevar a la vez. Se habló, insisto, con la religiosa que había en Pozoblanco y se decidió que lo que había que sacrificar era la Casa de las Obispas, el internado y las clases nocturnas y centrarse solo en el colegio. En el 79 se entregaron las llaves de la Casa de las Obispas al párroco de Santa Catalina, lo que demuestra que el conflicto no era por la propiedad de la casa, que nunca se había puesto en duda, sino, digamos, por el usufructo de la misma, por el uso de la misma. En el momento en el que las concepcionistas no van a usar la casa, ahí tiene usted las llaves. A partir de ahí, no sé exactamente cuántos alumnos, cuántas alumnas tiene el colegio, creo que hay en torno a 500. La labor concepcionista en el mundo ha seguido creciendo tremendamente. A la muerte de la fundadora ya había 19
fundaciones hechas. Curiosamente, en algunos países no llegó a cuajar en un primer momento, como Italia, posiblemente por lo mismo que pasaba aquí, porque ya había allí otras congregaciones religiosas trabajando y le funcionaba bien. En otras cuajó muy rápido, como por ejemplo en Brasil. Ahora mismo, las concepcionistas están por todo el mundo realizando una magnífica labor, pero yo acabo diciendo que a mí realmente lo que me da pena es que creo que en este caso el bosque nos está tapando el árbol. El árbol, Santa Carmen Sayé, una mujer absolutamente extraordinaria que habría que poner en la misma liga en España de gente pues como Isabel la Católica o Santa Teresa de Jesús sin ningún tipo de problema, pero que creo que desde la propia congregación están un poquito encogidas en ese sentido. Será por la modestia religiosa, pero creo realmente que se merecería un lugar bastante más de honor del que le da el público en general. Espero haberles iluminado de algunas cosas. Si me equivoco en algo, pido disculpas. Espero que no haya sido así y, sobre todo, espero que salgan de aquí sabiendo un poquito más de lo que sabían cuando entraron. Muchísimas gracias. Seguro que decimos, pero esta persona, este personaje es un pozo sin ciencia. Es un pozo lleno, ¿no? Es un pozo lleno de ciencia. Gracias, Antonio. Es alentador y gratificante experimentar, porque lo hemos escuchado, que la semilla concepcionista está viva en Pozo Blanco y que esa semilla sigue creciendo. Gracias, Antonio, por tanta información y tu esmerada presentación con la que nos has hecho sentir lo profundamente afortunados que somos toda la familia concepcionista de Pozo Blanco, quienes hoy rendimos homenaje a esa gran mujer que quiso venir a Pozo Blanco y que gracias a ella, hoy, 125 años después, el proyecto continúa dando vida. Se ha encarnado en otros rostros, en otras religiosas, alumnos, padres, profesores, familias y amigos que lo enriquecen con la vida que se renueva en cada generación. Gracias a todos vosotros por vuestra presencia aquí, acompañándonos en este gran acontecimiento. Hoy también elevamos un gracias grande y gozoso a Madre Carmen o a Santa Madre Carmen por venir y sembrar en el corazón de muchas personas, especialmente niños y jóvenes, una formación sólida que tan buenos frutos ha dado y está dando, porque ese sueño iniciado continúa hoy su andadura apoyado en esa frase tan conocida, usada y que nos identifica del adelante, siempre adelante, Dios proveerá. Y quiero terminar convocándonos de nuevo a los actos de clausura del 125, que tendrán lugar los días 18 y 19 de octubre, y de los cuales toda su información la podéis encontrar en la tarjeta que os vamos a entregar a la salida. A Antonio le vamos a entregar un sencillo obsequio en recuerdo y como agradecimiento de este momento en el cual yo creo que nuestro corazón ha vibrado y está gozoso. Ese pequeño detalle se lo va a entregar Madre Belén Gómez de Castro, nuestra actual Madre General. Para que salgan la foto. Así de precioso. Del mañana, alza la voz, grita al mundo.
mundo, por los pueblos, al corazón del hombre. Es la hora de la misión. Es el momento en el que de verdad podemos decir que nos hemos sentido felices porque Antonio nos ha hecho disfrutar y sentirnos de verdad gozosas y gozosos de ser concepcionistas. Adelante, sigamos haciendo camino concepcionista en Pozo Blanco. Muchas gracias. Grita el mundo por los pueblos, al corazón del hombre. Es la hora de la misión.